Durante el culto, un niño profetiza con poder y corazones se rinden en lágrimas de adoración. Era un día como cualquier otro en la pequeña iglesia de Santa Esperanza, donde la luz del sol se colaba a través de las ventanas, creando un ambiente casi mágico. La congregación se había reunido sin muchas expectativas. Las voces entonaban los himnos familiares, pero algo en el aire era distinto. Una energía palpable, un murmullo que parecía anticipar un destello de lo divino. Aún sin que nadie lo sospechara, en la esquina del templo, un niño de 7 años, llamado Mateo, levantaba su mirada. Era un niño con una sensibilidad espiritual única, capaz de percibir lo que los adultos, atrapados en sus rutinas, no podían. En su corazón latía un fuego desconocido, una conexión profunda con lo sagrado. De repente, con una voz suave pero firme, comenzó a hablar. Sus palabras fluyeron como un manantial. El amor de Dios es inmenso. Nos llama a perdonarnos. Nos llama a volver al abrazo de la gracia. Una atmósfera de intimidad se apoderó del lugar. Los rostros se tornaron serios. Entre los presentes estaba Sebastián, un padre distante que luchaba en su interior con dudas aplastantes. Había estado alejado de la fe durante años, sumido en inseguridades y un rencor oculto. Pero las palabras de Mateo atravesaron su corazón con una claridad que lo dejó sin aliento. Las lágrimas comenzaron a brotar. Su mirada se perdía en el infinito de sus recuerdos de infancia, recuerdos de un Dios que había decidido ignorar. Perdón, perdón, repetía Mateo. Dios anhela que sanemos las heridas. Él está aquí, esperando. Cada palabra resonaba como un eco en las paredes viejas de la iglesia, quienes las absorbían con reverencia. Aquello no era un sermón ordinario, era un llamado divino. A medida que la voz del niño se alzaba, otros comenzaron a llorar. Se escuchaban suspiros, agradecimientos murmurados y súplicas. Sin embargo, en medio de esta transformación, un aire de escepticismo se apoderó de algunos. ¿Era real? ¿Podía un niño hablar en nombre de Dios así tan poderoso? La congregación se dividía, el ambiente crecía tenso. Pero de repente, Mateo cerró los ojos y se detuvo. Con una paz inquebrantable, reveló con una voz casi celestial: «Hay un secreto en tu familia, Sebastián. El perdón que no se ha dado clama desde la profundidad. Es hora de enfrentar el dolor oculto». Sebastián sintió que la tierra se movía bajo sus pies. Su familia, su padre, sus hermanos, todas esas relaciones fracturadas que había decidido ignorar, comenzaron a fluir en su mente como un torrente. En ese instante la batalla comenzó. ¿Podía realmente abrir su corazón de nuevo? Una lucha interna se desató. El miedo al rechazo frente a la necesidad de reconciliación. El niño en su inocencia le estaba dando una oportunidad que él mismo había negado. Allí, en esa iglesia impregnada de lágrimas, se desató un momento de salvación. La crisis de fe que había empezado en la incertidumbre se transformó en un puente hacia la esperanza. Las manos se levantaron en oración, clamando por un cambio, y Sebastián, con la voz entrecortada y los labios temblando, comenzó a suplicar perdón. La conexión con Dios, tan anhelada, parecía restaurarse. El culto había estallado en un emocionante testimonio de cómo la voz de un niño podía cambiar destinos. Nadie se iría igual ese día. En un rincón, la luz brillaba con una intensidad renovada, como si el cielo mismo sonriera sobre ellos. La promesa de un nuevo comienzo palpaba en el aire, mientras el eco de «Dios está aquí» resonaba en los corazones. Antes de continuar con esta historia increíble, necesito hacerte una alerta importante. Muchos inscritos han reportado que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin aviso. Dale una revisada rápida al botón rojo de abajo para asegurarte que sigues suscrito al canal.
No quiero que pierdas ningún contenido exclusivo que viene. Y ya que estás, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame los comentarios. ¿De qué ciudad estás viendo esto? Adoro conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. La atmósfera en la iglesia de Santa Esperanza se había transformado en un mar de emociones. Las oraciones se entrelazaban con los llantos, y la luz que entraba por las ventanas parecía más brillante, como si la misma presencia de Dios estuviera danzando entre los fieles. Sebastián, con el corazón latiendo desenfrenado, se había dejado llevar por una oleada de fervor. Pero un silencio repentino se posó sobre la congregación, como si el mundo se detuviera en ese preciso instante. Mateo, el niño profeta, había abierto sus ojos, pero en lugar de palabras de aliento, sus labios se comenzaron a mover en un susurro. Una sombra cruzó su rostro, como si una verdad pesada estuviera a punto de ser revelada. «¿Hay más? Hay más», murmuró, y el aire se volvió denso, cargado de expectativa. De repente, un viento fuerte hizo que las puertas de la iglesia se abrieran de par en par, y la luz solar se volvió un resplandor cegador. La congregación dio un paso atrás, y en medio del brillo, una figura apareció. Era un ángel, radiante y lleno de autoridad. Su presencia llenó el lugar, y un susurro divino resonó. «He venido a desatar el misterio de los corazones». Las miradas se entrelazaron en un manto de asombro y terror. La figura celestial posó su mirada en Sebastián, quien sintió que el tiempo se congelaba. «Sebastián», dijo con una voz profunda que retumbaba como el trueno, «los secretos que guardas están conectados con la red de iniquidad que abriste al tener resentimientos. Necesitas sanar, no solo para ti, sino para las generaciones que te siguen». El rostro de Sebastián se tornó pálido. Las palabras del ángel rasgaron su alma, revelando cicatrices que había ocultado por tanto tiempo. Se sentó, aturdido, mientras el resto de la congregación, todavía temerosa, comenzaba a darse cuenta de que lo que estaban viviendo era un momento único. Mateo, todavía en pie, continuó: «Las cadenas que pensaban que no existían, ahora son visibles. El perdón está en la puerta, pero solo tú puedes abrirla». A medida que hablaba, Sebastián sintió que su interior se retorcía. Todo parecía tan claro, tan real. La tensión en la iglesia era palpable. Algunos comenzaron a murmurar, cuestionando si lo que veían era una ilusión. «Esto no puede ser, es un engaño», se escuchó entre los presentes, pero la voz de Mateo, entrelazada con la del ángel, resonó con más fuerza. «Dios jamás te engañaría al ofrecerte sanación. Lo que abres se transforma en luz, lo que cierras se vuelve oscuridad». Con cada palabra, una presión se liberaba dentro de Sebastián. Recordó la relación fracturada con su padre, las palabras no dichas, los abrazos perdidos. El ángel se acercó más, y una luz aún más brillante envolvió a Mateo, quien, con lágrimas en los ojos, extendió su mano como si deseara tocar no solo al ángel, sino el corazón de Sebastián. «Es el momento, amigo», dijo Mateo, y su voz se tornó un eco sereno. «Deja caer los muros. Es hora de sanar». Y en ese instante, el ángel alzó su mano, y un cálido rayo de luz descendió sobre Sebastián. Él sintió un peso caerse de sus hombros, como si toda su carga emocional se disolviera. Pero, justo cuando parecía que todo estaba a punto de resolverse, el ángel se detuvo. Su mirada se volvió más intensa y profunda. «Sin embargo, hay un precio que pagar. Lo que obtendrás es un nuevo destino, pero a un alto costo. La respuesta que buscas tiene eco en tu pasado y repercutirá en el futuro». Las palabras resonaron en el aire como un eco. ¿Qué significaba eso? ¿Qué costo?
El temor se apoderó de Sebastián de nuevo. En su interior se libraba una batalla entre la esperanza de poder perdonar y el temor de lo desconocido. La luz comenzó a desvanecerse, y el ángel declaró: «El viaje apenas está comenzando. ¿Estás dispuesto a seguirlo, incluso si te lleva a lo más profundo de tu alma?» Con el rostro empapado en lágrimas, Sebastián sabía que un nuevo capítulo se abría. La congregación estaba estupefacta, y la presencia del ángel comenzó a desvanecerse, dejando solo la pregunta resonando en cada corazón. ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar para encontrar la verdadera sanación? La atmósfera en la iglesia de Santa Esperanza se había transformado en un mar de emociones. Las oraciones se entrelazaban con los llantos, y la luz que entraba por las ventanas parecía más brillante, como si la misma presencia de Dios estuviera danzando entre los fieles. Sebastián, con el corazón latiendo desenfrenado, se había dejado llevar por una oleada de fervor, pero un silencio repentino se posó sobre la congregación, como si el mundo se detuviera en ese preciso instante. Mateo, el niño profeta, había abierto sus ojos, pero en lugar de palabras de aliento, sus labios se comenzaron a mover en un susurro. Una sombra cruzó su rostro, como si una verdad pesada estuviera a punto de ser revelada. Hay más, murmuró, y el aire se volvió denso, cargado de expectativa. De repente, un viento fuerte hizo que las puertas de la iglesia se abrieran de par en par, y la luz solar se volvió un resplandor cegador. La congregación dio un paso atrás, y en medio del brillo una figura apareció. Era un ángel, radiante y lleno de autoridad. Su presencia llenó el lugar, y un susurro divino resonó: «He venido a desatar el misterio de los corazones». Las miradas se entrelazaron en un manto de asombro y terror. La figura celestial posó su mirada en Sebastián, quien sintió que el tiempo se congelaba. «Sebastián», dijo con una voz profunda que retumbaba como el trueno, «los secretos que guardas están conectados con la red de iniquidad que abriste al tener resentimientos. Necesitas sanar, no solo para ti, sino para las generaciones que te siguen». Sebastián se puso pálido. Las palabras del ángel rasgaron su alma, revelando cicatrices que había ocultado por tanto tiempo. Se sentó, aturdido, mientras el resto de la congregación, todavía temerosa, comenzaba a darse cuenta de que lo que estaban viviendo era un momento único. Mateo, todavía de pie, continuó: «Las cadenas que pensaban que no existían, ahora son visibles. El perdón está en la puerta, pero solo tú puedes abrirla». A medida que hablaba, Sebastián sintió que su interior se retorcía. Todo parecía tan claro, tan real. De repente, un estruendo retumbó en la iglesia. La luz comenzó a vibrar, y una grieta apareció en el suelo. De su interior surgieron susurros, ecos de los dolorosos secretos escondidos en el pasado de Sebastián. Las visiones comenzaron a despliegarse ante él. Su padre, su infancia, el rencor hundiéndose en su corazón. Un grito desgarrador emergió de sus labios: «No, no puedo». La congregación observaba con temor creciente. Algunos comenzaron a murmurar, cuestionando la realidad de lo que presenciaban. «Esto no puede ser, es un engaño», se escuchó entre los presentes, pero la voz de Mateo, entrelazada con la del ángel, resonó con más fuerza. «Dios jamás te engañaría al ofrecerte sanación. Lo que abres se transforma en luz, lo que cierras se vuelve oscuridad». En ese instante, una imagen aterradora se reveló ante Sebastián. Una sombra oscura emergió de la grieta. Las caras atormentadas de aquellos a quienes había herido, sus lágrimas, su dolor. El ángel se volvió hacia Sebastián, y sus ojos reflejaban compasión, pero también una firmeza inquebrantable. «Tu lucha no es solo personal», proclamó el ángel. «Las cadenas del pasado afectan a todos. Hoy queda al descubierto un secreto. Tú has sido elegido para restaurar un legado roto,
Pero debes decidir. ¿Estás dispuesto a hacer lo que nadie más ha podido? El miedo inundó a Sebastián, como un torrente que amenaza con ahogarlo. Era un llamado a la acción. Es demasiado. No sé si puedo, balbuceó, sintiendo el peso de su familia, su historia, un futuro incierto. Tu respuesta determinará el camino de no solo tu vida, sino de toda tu familia. El sacrificio, la fe y el perdón son las claves. El ángel insistió, mientras la grieta en el suelo comenzaba a cerrarse, absorbida por una luz radiante. Se desató un murmullo entre los presentes. Algunos temían lo que veían, otros sentían que la verdad resonaba en sus corazones. Las manos se levantaron en oración, pero el caos comenzaba a apoderarse del ambiente. No, no lo permitas, gritó alguien, temiendo por lo que vendría. Sebastián, consumido por el terror y la esperanza, miró a Mateo. ¿Qué debo hacer?, preguntó, su voz quebrándose. Escucha tu corazón. El viaje apenas está comenzando. ¿Estás dispuesto a seguirlo incluso si te lleva a lo más profundo de tu alma? Con el rostro empapado en lágrimas, Sebastián sabía que un nuevo capítulo se abría y que, al igual que la grieta, todo estaba en juego. En la penumbra todavía resonaba un eco ominoso. ¿Y si al abrir tu corazón desatas algo que no puedes contener? Las palabras del ángel aterrizaron como un eco en su interior, y ante la congregación atónita, Sebastián sintió que la luz comenzaba a desvanecerse, dejando solo la pregunta resonando en cada corazón: ¿hasta dónde están dispuestos a llegar para encontrar la verdadera sanación? La atmósfera en la iglesia de Santa Esperanza se había transformado en un mar de emociones. Las oraciones se entrelazaban con los llantos, y la luz que entraba por las ventanas parecía más brillante, como si la misma presencia de Dios estuviera danzando entre los fieles. Sebastián, con el corazón latiendo desenfrenado, se había dejado llevar por una oleada de fervor. Pero un silencio repentino se posó sobre la congregación, como si el mundo se detuviera en ese preciso instante. Mateo, el niño profeta, había abierto sus ojos, pero en lugar de palabras de aliento, sus labios se comenzaron a mover en un susurro. Una sombra cruzó su rostro, como si una verdad pesada estuviera a punto de ser revelada. «Hay más, murmuró, y el aire se volvió denso, cargado de expectativa. De repente, un viento fuerte hizo que las puertas de la iglesia se abrieran de par en par, y la luz solar se volvió un resplandor cegador. La congregación dio un paso atrás, y en medio del brillo una figura apareció. Era un ángel, radiante y lleno de autoridad. Su presencia llenó el lugar, y un susurro divino resonó: «He venido a desatar el misterio de los corazones». Las miradas se entrelazaron en un manto de asombro y terror. La figura celestial posó su mirada en Sebastián, quien sintió que el tiempo se congelaba. «Sebastián», dijo con una voz profunda que retumbaba como el trueno, «los secretos que guardas están conectados con la red de iniquidad que abriste al tener resentimientos. Necesitas sanar, no solo para ti, sino para las generaciones que te siguen». Un estremecimiento recorrió la espalda de Sebastián mientras la luz del ángel se intensificaba. En ese instante, una revelación aterradora emergió. Una sombra oscura se despejaba. En su mente, mostrando fragmentos de su historia, su padre gritando, las peleas familiares, los días de desamor y rencor. Cada imagen se deslizaba como una pesadilla, y el peso del arrepentimiento lo abrumaba. «No, no puedo», gritó Sebastián, mientras las lágrimas caían por sus mejillas. La congregación miraba atónita, aterrorizada por lo que sucedía. Algunos murmuraban entre dientes, desconcertados: «¿Es real? ¿Es un engaño?». «Esto es solo el comienzo», prosiguió el ángel.
extendiendo su mano hacia Sebastián. La verdad se revelará. Los secretos ocultos serán desatados. Debes hacer frente a lo que has ignorado. De repente una grieta se abrió en el suelo, creada por la angustia acumulada de generaciones. Desde las profundidades surgían susurros, ecos de secretos no revelados. Era una advertencia, un recordatorio del pasado que lo había seguido hasta aquel momento. Hay un camino que debes seguir, y ese camino requiere sacrificios. Las palabras del ángel resonaron con una fuerza descomunal. Cada uno de sus ecos caló hondo en la alma de Sebastián, desnudando su esencia y revelando el costo del perdón que tenía que otorgar. En medio de este caos, el ángel continuó: lo que desates hoy tendrá repercusiones eternas. No solo sanarás tú, sino también a aquellos que vienen detrás de ti. Sebastián se sintió atrapado. La lucha entre su deseo de sanar y el miedo a abrir viejas heridas lo consumía. En un instante justo, los rostros de aquellos que lo habían herido se aparecieron como visiones claras. Su padre, rodeado de vergüenza; su hermano, cargado de resentimiento. La batalla interna se hizo más intensa. ¿Sería capaz de perdonar? La congregación se ahogaba en murmullos de incredulidad. La atmósfera se tensaba, el tiempo se volvía un espejo. Pero entonces, de entre las sombras, una voz familiar emergió. Era su madre, con los ojos llenos de amor y perdón. Sebastián, el perdón está dentro de ti. Escucha tu corazón. Un torrente de luz bañó la iglesia, como un abrazo celestial que llenó a todos de esperanza. La grieta se cerró lentamente, y el ángel se volvió hacia Mateo. Eres parte de un propósito mayor, la voz de un niño, el corazón de un padre. Es el momento de romper el ciclo. La luz se intensificó, y una sensación de calma invadió a todos. Sebastián respiró profundo. Sus ojos se cerraron, y en su pecho, el peso comenzó a aliviarse. Pero hay un precio a pagar. ¿Estás dispuesto? La pregunta flotó en el aire, llevando consigo una carga de misterio. Sebastián sabía que una elección lo aguardaba, una decisión que cambiaría no solo su vida, sino la de su familia y todos en la iglesia. Mientras la luz se desvanecía, un frío repentino lo envolvió. La congregación guardó silencio, sus corazones latiendo al unísono. Sebastián comprendió que el viaje apenas comenzaba. En esa última mirada al ángel, quien comenzaba a desvanecerse, la única pregunta resonaba con fuerza: ¿te atreverás a seguir el camino de sanación y a enfrentarte a lo más profundo de tu alma? La atmósfera en la iglesia de Santa Esperanza se había transformado en un mar de emociones. Las oraciones se entrelazaban con los llantos, y la luz que entraba por las ventanas parecía más brillante, como si la misma presencia de Dios estuviera danzando entre los fieles. Sebastián, con el corazón latiendo desenfrenado, se había dejado llevar por una oleada de fervor. Pero un silencio repentino se posó sobre la congregación, como si el mundo se detuviera en ese preciso instante. Mateo, el niño profeta, había abierto sus ojos, pero en lugar de palabras de aliento, sus labios comenzaron a moverse en un susurro. Una sombra cruzó su rostro, como si una verdad pesada estuviera a punto de ser revelada. «Hay más, murmuró, y el aire se volvió denso, cargado de expectativa. De repente, un viento violento hizo que las puertas de la iglesia se abrieran de par en par, y la luz solar se volvió un resplandor cegador. La congregación dio un paso atrás, y en medio del brillo, una figura apareció. Era un ángel, radiante y lleno de autoridad. Su presencia llenó el lugar, y un susurro divino resonó: «He venido a desatar el misterio de los corazones». Las miradas se entrelazaron en un manto de asombro y terror. La figura celestial,
posó su mirada en Sebastián. Él sintió que el tiempo se congelaba. Sebastián, dijo con una voz profunda que retumbaba como el trueno, los secretos que guardas están conectados con la red de iniquidad que abriste al tener resentimientos. Necesitas sanar, no solo para ti, sino para las generaciones que te siguen. Un estremecimiento recorrió la espalda de Sebastián, mientras la luz del ángel se intensificaba. En ese instante ocurrió algo inesperado. Un retumbar sacudió la tierra, y una grieta se abrió en el suelo. Desde su interior surgieron visiones aterradoras, imágenes de dolor y traición. Y entre esas sombras, las figuras de aquellos que había olvidado, de quienes había huido. La figura de su padre, su madre y su hermano se hicieron presentes, acusadores y desolados. «No, no puedo», gritó Sebastián, desbordado por la angustia. La congregación, horrorizada, observaba cómo su líder caía al suelo, atrapado en un torbellino de emociones. Algunos comenzaron a murmurar: «Esto no puede ser. ¿Es real?». Pero la voz del ángel resonó con más fuerza: «Lo que desates tendrá consecuencias». Y en ese instante las visiones empezaron a cobrarse vida. Una sombra oscura emergió de la grieta, más amenazante que nunca. «Devuélvelos», aulló una voz que resonó en la iglesia. Era un grito desgarrador, una súplica cargada de desasosiego. Sebastián se sintió atrapado entre el deseo de liberarse y la desesperación ante los antiguos lazos que parecían arrastrarlo hacia el abismo. La figura del ángel se acercó y extendió su mano mientras la luz se intensificaba de manera sobrenatural. «El perdón es tu respuesta, pero hay un precio que pagar. ¿Estás dispuesto a cargar con los errores del pasado?». Las palabras del ángel reverberaron en el alma de Sebastián. En ese momento sintió que su vida entera se desmoronaba. La iglesia se convirtió en un mar de confusión. Llantos, murmullos, rostros desencajados. De repente, una luz cegadora estalló, y Sebastián escuchó un eco lejanísimo. Eran voces de generaciones pasadas. «Perdón, perdón», resonaban como un mantra. Era el llamado de sus ancestros, de sus corazones oprimidos, de su historia rota. En ese instante, la grieta absorbió la luz y los sonidos se detuvieron. «Tu familia ha estado atada a estos secretos por demasiado tiempo», susurró el ángel. «Lo que hoy haces quebrantará generaciones de dolor o perpetuará la oscuridad». Con cada palabra, el peso de la decisión se hacía más intenso, como si el aire alrededor pesara toneladas. «Mira hacia adentro, Sebastián», insistió Mateo, mientras todos en la iglesia contenían el aliento. «Tu camino ha sido trazado, pero la elección es tuya». Sebastián cerró los ojos y sintió una paz inexplicablemente profunda que lo envolvía. Pero al abrirlos, la realidad lo abrumó nuevamente. Su agonía interna era palpable, y frente a su pueblo, la posibilidad de enfrentar los secretos ocultos parecía aterradora. La luz comenzó a desvanecerse, y con ella, el ángel exclamó: «El viaje apenas comienza». ¿Estás listo para enfrentar la oscuridad de tu alma? Esa última pregunta, con un toque de profecía, dejó a todos con el corazón palpitante y la mente en caos. La congregación, en un silencio profundo, se vio atrapada en un dilema. ¿Puede el perdón realmente desatar un destino completamente nuevo? ¿Cuán lejos estarían dispuestos a ir para sanar no solo a ellos mismos, sino a sus generaciones futuras? La respuesta estaba en el aire, cargada de misterio, y resonaba cada vez más fuerte. ¿Te atreverás a seguir este camino y desatar el verdadero poder de tu ser? La atmósfera en la iglesia de Santa Esperanza estaba cargada de un silencio reverente, como si el mismo cielo contuviera el aliento. La luz que se había desvanecido comenzaba a regresar, lenta pero decididamente. Las miradas estaban fijas en Sebastián,
un hombre atrapado entre el tormento de su alma y el deseo de redención. La pregunta del ángel resonaba en su corazón. ¿Te atreverás a seguir este camino y desatar el verdadero poder de tu ser? Clave en el aire, un murmullo creciente creció entre la congregación. Los rostros se llenaban de inquietud y expectativa, mientras la presión aumentaba. Sebastián sintió que su pecho se comprimía. La lucha interna era feroz. Pero, en medio del caos emocional, un destello de luz cegadora emergió de la grieta en el suelo, iluminando la escena con un fulgor sobrenatural. Fue entonces que ocurrió lo inesperado. Una voz clara, resonante como un trueno, hizo eco en la iglesia. «Soy yo el Alfa y la Omega». La presencia de Dios llenó el espacio, y un viento poderoso barrió el lugar. Las ventanas temblaron y las puertas cerradas vibraron ante su poder. La congregación cayó de rodillas. El temor y la adoración se entrelazaron en los corazones de todos los presentes. Sebastián se sintió transportado en ese momento. Las visiones que lo atormentaban empezaron a desvanecerse, y en su lugar una luz cálida abarcó su ser. «Escucha mi voz», continuó la presencia. «He venido a quebrantar cadenas no solo en tu vida, sino en la de tu linaje». La revelación lo golpeó con fuerza. No era solo su historia, sino la de generaciones enteras que habían cargado con el peso del rencor y el dolor. Su padre, su abuelo, todos ellos habían quedado atrapados en un ciclo de resentimiento. La verdad, como un torrente, estalló en su mente. Tu dolor se ha hecho eco en los corazones de muchos, y al perdonar, no solo sanarás tu vida, sino también restaurarás a tu familia. El eco resonó con un poder inquebrantable. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos, mientras la luz lo abrazaba. «Pero Señor, no sé si puedo», gritó, en medio de su quebranto. Era un grito salido del fondo de su alma, un clamor impotente ante la magnitud de la sanación que se le pedía. La congregación, todavía arrodillada, podría sentir el peso del destino de Sebastián. Hoy Sebastián, elijo desatar lo que ha permanecido oculto por tanto tiempo. Estás llamado a guiar a aquellos que te siguen hacia la verdad. ¿Te atreves a abrazar la luz que ofrezco?, dijo la voz. Pero justo cuando Sebastián comenzaba a responder, un estremecimiento sacudió el suelo. Una sombra oscura emergió de la grieta, una figura retorcida y oscura que parecía alimentarse de los temores más profundos de la congregación. «No, esto no puede ser», gritaron algunos, retrocediendo en terror. La mezcla de luz y oscuridad creaba una batalla espiritual palpable en el aire. Sebastián sintió que su aliento se detenía. Era como si la batalla de su alma se manifestara físicamente. La oscuridad no puede prevalecer ante el poder del perdón, gritó con más fuerza, aferrándose a la verdad que había descubierto. La figura oscura se retorció, como si la luz la estuviera quemando. Y entonces, en un instante que pareció eterno, una voz familiar resonó entre todos. «No temas, hijo mío, estoy contigo». Era la voz de su madre, que había partido tiempo atrás. En ese momento, volvió a sentir su amor. La luz adquirió un nuevo brillo, y la sombra se desvaneció, dejándolo caer de rodillas en llanto, pero con el espíritu elevado. La iglesia estalló en un murmullo de reverencia y asombro. La atmósfera estaba viva con la presencia de Dios. Sebastián, en el centro de esa intervención divina, sabía que su vida cambiaría para siempre. La verdad que había estado aplastando su corazón ahora se revelaba en la forma de amor y perdón. ¿Te atreverás a guiar a los demás hacia esta luz? Resonó nuevamente la voz de Dios, clara y persuasiva. El llamado era fuerte.
El camino a seguir se extendía ante él, lleno de incertidumbre y promesas. La congregación observaba, con corazones agitados. Las lágrimas fluían, pero había una mezcla de temor y esperanza. ¿Qué paso daría Sebastián? El silencio fue abrumador. Sebastián miró a Mateo, quien le sonrió con el entendimiento divino de que una nueva responsabilidad se cernía sobre él. El eco de la pregunta resonaba aún en el aire, como un suave susurro y un fuerte llamado. ¿Estás dispuesto a abrir esa puerta? La iglesia se había convertido en un campo de batalla espiritual, donde las cadenas caían ante la gracia. Pero más allá de eso, el futuro aún guardaba misterios profundos. ¿Cómo respondería Sebastián a este llamado y a qué precio? La incertidumbre quedó flotando en el aire, mientras la luz divina continuaba iluminando cada rincón, esperando a que el elegido diera el siguiente paso hacia lo desconocido. La atmósfera en la iglesia de Santa Esperanza estaba cargada de un silencio reverente, como si el mismo cielo contuviera el aliento. La luz que se había desvanecido comenzaba a regresar, lenta pero decididamente. Las miradas estaban fijas en Sebastián, un hombre atrapado entre el tormento de su alma y el deseo de redención. La pregunta del ángel resonaba en su corazón. ¿Te atreverás a seguir este camino y desatar el verdadero poder de tu ser? En medio de la creciente tensión, un murmullo creciente recorrió la congregación. Los rostros se llenaban de inquietud y expectativa. Sebastián sintió que su pecho se comprimía. La lucha interna era feroz. Pero en medio del caos, un destello de luz cegadora emergió de la grieta en el suelo, iluminando la escena con un fulgor sobrenatural. Fue entonces que ocurrió lo inesperado. Una voz clara, resonante como un trueno, hizo eco en la iglesia. «Soy yo el Alfa y la Omega». La presencia de Dios llenó el espacio y un viento poderoso barrió el lugar. Las ventanas temblaron y las puertas cerradas vibraron ante su poder. La congregación cayó de rodillas. El temor y la adoración se entrelazaron en los corazones de todos los presentes. Sebastián se sintió transportado en ese momento. Las visiones que lo atormentaban empezaron a desvanecerse, y en su lugar una luz cálida abarcó su ser. «Escucha mi voz», continuó la presencia. «He venido a quebrantar cadenas no solo en tu vida, sino en la de tu linaje». La revelación lo golpeó con fuerza. No era solo su historia, sino la de generaciones enteras que habían cargado con el peso del rencor y el dolor. Su padre, su abuelo, todos ellos habían quedado atrapados en un ciclo de resentimiento. La verdad, como un torrente, estalló en su mente. Tu dolor se ha hecho eco en los corazones de muchos, y al perdonar no solo sanarás tu vida, sino que también restaurarás a tu familia. El eco resonó con un poder inquebrantable. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos, mientras la luz lo abrazaba. «Pero Señor, no sé si puedo», gritó, en medio de su quebranto. Era un grito salido del fondo de su alma, un clamor impotente ante la magnitud de la sanación que se le pedía. La congregación, todavía arrodillada, podría sentir el peso del destino de Sebastián. Hoy Sebastián, elijo desatar lo que ha permanecido oculto por tanto tiempo. Estás llamado a guiar a aquellos que te siguen hacia la verdad. ¿Te atreves a abrazar la luz que ofrezco?, dijo la voz. Pero justo cuando Sebastián comenzaba a responder, un estremecimiento sacudió el suelo. Una sombra oscura emergió de la grieta, una figura retorcida y oscura que parecía alimentarse de los temores más profundos de la congregación. «No, esto no puede ser», gritaron algunos, retrocediendo en terror. La mezcla de luz y oscuridad creaba una batalla espiritual palpable en el aire. Sebastián sintió que su aliento se detenía. Era como si la batalla de su alma se manifestara físicamente.
La oscuridad no puede prevalecer ante el poder del perdón, gritó con más fuerza, aferrándose a la verdad que había descubierto. La figura oscura se retorció, como si la luz la estuviera quemando, y entonces, en un instante que pareció eterno, una voz familiar resonó entre todos. «No temas, hijo mío, estoy contigo». Era la voz de su madre, que había partido tiempo atrás. En ese momento, volvió a sentir su amor. La luz adquirió un nuevo brillo, y la sombra se desvaneció, dejándolo caer de rodillas en llanto, pero con el espíritu elevado. La iglesia estalló en un murmullo de reverencia y asombro. La atmósfera estaba viva con la presencia de Dios. Sebastián, en el centro de esa intervención divina, sabía que su vida cambiaría para siempre. La verdad que había estado aplastando su corazón ahora se revelaba en la forma de amor y perdón. ¿Te atreverás a guiar a los demás hacia esta luz? Resonó nuevamente la voz de Dios, clara y persuasiva. El llamado era fuerte. El camino a seguir se extendía. Ante él, lleno de incertidumbre y promesas. La congregación observaba, con corazones agitados. Las lágrimas fluían, pero había una mezcla de temor y esperanza. ¿Qué paso daría Sebastián? El silencio fue abrumador. Sebastián miró a Mateo, quien le sonrió con el entendimiento divino de que una nueva responsabilidad se cernía sobre él. El eco de la pregunta resonaba aún en el aire, como un suave susurro y un fuerte llamado. ¿Estás dispuesto a abrir esa puerta? La iglesia se había convertido en un campo de batalla espiritual, donde las cadenas caían ante la gracia. Pero más allá de eso, el futuro aún guardaba misterios profundos. ¿Cómo respondería Sebastián a este llamado? ¿Y a qué precio? La incertidumbre quedó flotando en el aire mientras la luz divina continuaba iluminando cada rincón, esperando a que el elegido diera el siguiente paso hacia lo desconocido. La atmósfera en la iglesia de Santa Esperanza estaba cargada de un silencio reverente, como si el mismo cielo contuviera el aliento. La luz que se había desvanecido comenzaba a regresar, lenta pero decididamente. Las miradas estaban fijas en Sebastián, un hombre atrapado entre el tormento de su alma y el deseo de redención. La pregunta del ángel resonaba en su corazón. ¿Quieres? ¿Te atreverás a seguir este camino y desatar el verdadero poder de tu ser? El murmullo creciente llenaba la congregación con un aire de inquietud y expectativa. Todos sintieron la tensión en el aire. Sebastián comenzó a sudar. Cada latido en su pecho era como un golpe de tambor, presionando su voluntad, y en ese momento un destello de luz cegadora emergió de la grieta en el suelo, iluminando la escena con un fulgor sobrenatural. La figura del ángel parecía cobrar vida, sus alas se abrían en esplendor, pero justo cuando Sebastián estaba a punto de responder, un estruendo sacudió la iglesia. Un viento violento barrió el lugar, y en ese momento crítico, una voz resonó con fuerza indescriptible. «Soy yo, el Alfa y la Omega». La presencia de Dios llenó el lugar, y un torbellino de energía sagrada y vibrante los envolvió. La congregación cayó de rodillas, temblando de terror y asombro. Sebastián sintió como si fuera elevándose, su dolor llevaba sus alas, y de repente todo parecía posible. «Hoy la sombra del pasado se romperá», dijo la voz, y de la grieta oscura surgieron ecos de risas, llantos y lamentos arrastrados por el viento. La luz se volvió más intensa, casi cegadora. «Tu vida no es solo tuya», continuó la presencia. «El pesar que llevas es un legado, y en este mismo instante se revelarán secretos olvidados». Fue entonces que una figura de su pasado, su madre, emergió del resplandor. Una luz iridiscente brotó de su ser, convirtiendo cada lágrima en un río de esperanzas. «Sebastián», dijo ella, su voz tan familiar, «nosotros te hemos estado observando todo este tiempo. Tu lucha no es solo tuya. El perdón que debes ofrecer
No es solo por ti, es por todos nosotros. ¿Qué significa esto? Sebastián gritó, sintiendo que su corazón estaba a punto de estallar. La congregación permanecía en asombro, mientras el peso de la revelación se desataba. Una ola de energía vibrante inundó la iglesia, como un manto divino. Debes enfrentar la verdad detrás de tu vida, la verdad de tu legado. Tu familia ha estado atada a estos secretos durante generaciones. Comenzaron a fluir imágenes de antepasados, rostros marcados por el dolor y la culpa. La oscuridad que había cargado comenzó a nublarse. Eran sombras de emociones reprimidas. Con cada visión, Sebastián sintió que sus cadenas se rompían, pero también una presión mayor se cernía sobre él. «No puedo, esto me aplasta», su voz resonó, mientras caía de rodillas. La luz brilla con fuerza, pero la sombra oscura se transformaba en una figura familiar, su padre. «¿Vas a desafiarme? ¿Vas a dejar que el amor nos rescate?» La voz de su padre retumbó, y la congregación se agitó. Lo que Sebastián pensaba que era una lucha solo suya, se convirtió en un enfrentamiento colectivo de pasados y futuros. ¿Por qué debería perdonar si eso significa abrir viejas heridas? Porque sanar implica confrontar lo oculto, dijo su madre, extendiendo su mano. El ayuno de esta carga no solo liberta a tu sangre, sino que también prepara el camino para aquellos que seguirán. La iglesia tembló, mientras la lucha de Sebastián con su herencia se intensificaba. Una voz en su interior gritaba por liberación, pero el miedo y la duda se entrelazaban aún más. «Si abres tu corazón, cambiaremos el futuro para todo tu linaje, pero debes elegir», insistió el ángel con una gravedad que era imposible ignorar. «Tu decisión hoy resonará en las generaciones venideras». En ese momento de crisis, un silencio sobrenatural los envolvió. Sebastián, sintiendo la presencia de su madre y el peso de su padre, cerró los ojos y respiró profundamente. «No puedo hacerlo solo. Ayúdame». Como respuesta, un estallido de luz iluminó la iglesia, y una voz resonó en lo profundo de su ser. «Tu viaje apenas comienza. Abre esa puerta». Las palabras quedaron flotando en el aire, como un eco de promesa y desafío. El futuro de Sebastián, el legado de su familia, dependía de esa única decisión. ¿Se atrevería a enfrentar el dolor para transformar su historia? La luz seguía brillando, y mientras la sombra retrocedía, una nueva llamada despertaba en su alma, dejando una profunda pregunta. ¿Cuánto dolor está dispuesto a cargar para restaurar su linaje y descubrir verdaderamente lo que significa el perdón? La atmósfera en la iglesia de Santa Esperanza se había cargado de un silencio reverente, como si el mismo cielo contuviera el aliento. La luz que había comenzado a desvanecerse resplandecía de nuevo, lenta pero decididamente. Todos los ojos estaban fijos en Sebastián, un hombre atrapado entre el tormento de su alma y el deseo de redención. La pregunta del ángel resonaba en su corazón. ¿Te atreverás a seguir este camino y desatar el verdadero poder de tu ser? Mientras el murmullo aumentaba, un escalofrío recorrió su espalda. Su cuerpo temblaba, y la angustia se apoderaba de él como una sombra incesante. En un parpadeo, el resplandor de la luz que los envolvía se intensificó, y el aire se volvió pesado, casi tangible. Fue en ese instante que, de la grieta en el suelo, emergió una figura oscura, alzándose imponente ante la congregación. Era un ser cubierto de penumbra. Sus ojos brillaban como brasas ardientes. Su voz ecoó en la iglesia, resonando en cada rincón.
Revelaciones ocultas están a punto de desatarse. Sebastián, tu vida es un hilo en la tela de muchos destinos. La congregación se estremeció. El murmullo se tornó en un silencio helado, todos sintiendo que sus corazones latían al unísono con el terror y la anticipación. «No, esto no puede ser», gritaron algunos, llevándose las manos a la boca. La combinación del brillo celestial y la oscuridad opresiva creó un contraste sobrecogedor, haciendo que cada uno se preguntara si estaban a punto de ser testigos de una bendición o de una condena. El ángel que había estado tan lleno de luz, ahora parecía temeroso ante la tensión que crecía en el aire. «Retírate, esta no es tú». «¡Pora!», gritó, pero la figura oscura sonrió, revelando un instante de confianza maliciosa. «He venido para liberar los secretos que llevas dentro, secretos de dolor y de rencor». Sebastián, sintiendo que el mundo a su alrededor comenzaba a desmoronarse, sintió que su cuerpo se paralizaba. Las visiones de su pasado, los rostros de su familia, las discusiones, el resentimiento, llenaron su mente como un torrente, ahogándolo. «Esto no es solo tu carga», continuó la sombra, acercándose peligrosamente. «Es la carga de generaciones. La verdad que temes, la herencia que reprimes, será revelada». La multitud, en estado de shock, se encontraba atrapada entre el miedo y la esperanza. «Debes decidir, Sebastián», murmuró el ángel, su voz ahora suave, casi implorante. «Debes elegir si enfrentas el dolor o si lo dejas devorar tu futuro». Las manos empezaron a temblar. Las miradas se entrelazaban entre la fe y el desasosiego. De repente, la sombra estalló en un torbellino de oscuridad, girando como un huracán. El viento aullador llenó la iglesia, haciendo que el altar temblara. En un instante de claridad, Sebastián vio algo que lo dejó helado. Un libro voluminoso flotó en el aire, brillando con una luz dorada. «El libro de los destinos», proclamó la sombra, «donde todo está escrito. Aquí verás lo que está por venir y lo que has ignorado». Sebastián extendió la mano, atrapado en su propia lucha interna. «No, esto no es real». Pero sus palabras fueron devoradas por el viento. La sombra se tornó más intensa. «La voluntad de las generaciones está en tus manos. Dentro de este libro yace no solo tu perdón, sino el poder para transformar el destino que llevas arrastrando». Con el corazón acelerado, una revelación ardió dentro de él. «¿Qué tipo de poder?», preguntó su voz temblando. Mientras la luz permanecía inalterada, a un costado, la sombra se acercó más, sus ojos centelleando. «El poder de desatar o amarrar, el poder de cambiar tu legado. Pero ten cuidado, porque con este poder viene un alto precio». La sombra rió suavemente, un eco frío que penetró en las almas de los que presenciaban el escenario. «No podrás manejarlo sin costo. Tienes que estar dispuesto a dejar ir lo que más amas». En ese momento, la tensión en el aire se tornó palpable, y Sebastián sintió que todos los ojos estaban sobre él. Su mundo, su familia, todo lo que había conocido estaba en juego. El ángel se acercó y con un destello de luz en su mirada, dijo: «Recuerda, el verdadero viaje está por comenzar». ¿Qué decidirás al final de esta encrucijada? Al escuchar estas palabras, un silencio sepulcral se apoderó de la iglesia. No había vuelta atrás. La figura oscura desapareció abruptamente, dejando el libro flotando en el aire, brillando con un fervor inquebrantable. Sebastián respiró profundo, sintiendo el peso de lo que estaba por venir. La pregunta que todos en la congregación murmuraban se convirtió en un eco en su alma. ¿Quién eres realmente y qué destino anhelas? La luz titiló una vez más, pero esta vez con un signo de advertencia.
llenando la sala con un halo de incertidumbre. Un misterio aún más profundo se cernía sobre ellos, un llamado divino, a explorar la esencia de su ser. ¿Sería Sebastián capaz de enfrentarse a su herencia o se quedaría atrapado en el pasado? La respuesta, llena de promesas y peligros, quedó flotando en el aire, esperando a que un corazón decidiera el rumbo de su historia y el destino de todos los que estaban conectados en esta trama. La atmósfera en la iglesia de Santa Esperanza estaba cargada de un silencio reverente, como si el mismo cielo contuviera el aliento. La luz que había comenzado a desvanecerse resplandecía de nuevo, lenta pero decididamente. Todos los ojos estaban fijos en Sebastián, un hombre atrapado entre el tormento de su alma y el deseo de redención. La pregunta del ángel resonaba en su corazón. ¿Te atreverás a seguir este camino y desatar el verdadero poder de tu ser? Mientras el murmullo aumentaba, un escalofrío recorrió su espalda. Su cuerpo temblaba, la angustia se apoderaba de él como una sombra incesante. En un parpadeo, el resplandor de la luz que los envolvía se intensificó, y el aire se volvió pesado, casi tangible. Fue en ese instante que de la grieta en el suelo emergió una figura oscura, alzándose imponente ante la congregación. Era un ser cubierto de penumbra. Sus ojos brillaban como brasas ardientes. Su voz ecoó en la iglesia, resonando en cada rincón. Revelaciones ocultas están a punto de desatarse. Sebastián, tu vida es un hilo en la tela de muchos destinos. La congregación se estremeció. El murmullo se tornó en un silencio helado, todos sintiendo que sus corazones latían al unísono, con el terror y la anticipación. «No, esto no puede ser», gritaron algunos, llevándose las manos a la boca. La combinación del brillo celestial y la oscuridad opresiva creó un contraste sobrecogedor, haciendo que cada uno se preguntara si estaban a punto de ser testigos de una bendición o de una condena. El ángel, que había estado tan lleno de luz, ahora parecía temeroso ante la tensión que crecía en el aire. «Retírate, esta no es tu hora», gritó, pero la figura oscura sonrió, revelando un instante de confianza maliciosa. «He venido para liberar los secretos que llevas dentro, secretos de dolor y de rencor». Sebastián, sintiendo que el mundo a su alrededor comenzaba a desmoronarse, sintió que su cuerpo se paralizaba. Las visiones de su pasado, los rostros de su familia, las discusiones, el resentimiento, llenaron su mente como un torrente, ahogándolo. «Esto no es solo tu carga», continuó la sombra, acercándose peligrosamente. «Es la carga de generaciones. La verdad que temes, la herencia que reprimes, será revelada». La multitud, en estado de shock, se encontraba atrapada entre el miedo y la esperanza. «Debes decidir, Sebastián», murmuró el ángel, su voz ahora suave, casi implorante. «Debes elegir si enfrentas el dolor o si lo dejas devorar tu futuro». Las manos empezaron a temblar. Las miradas se entrelazaban entre la fe y el desasosiego. De repente, la sombra estalló en un torbellino de oscuridad, girando como un huracán. El viento aullador llenó la iglesia, haciendo que el altar temblara. En un instante de claridad, Sebastián vio algo que lo dejó helado. Un libro voluminoso flotó en el aire, brillando, con una luz dorada. «El libro de los destinos», proclamó la sombra, «donde todo está escrito. Aquí verás lo que está por venir y lo que has ignorado». Sebastián extendió la mano, atrapado en su propia lucha interna. «No, esto no es real». Pero sus palabras fueron devoradas por el viento. La sombra se tornó más intensa.
La voluntad de las generaciones está en tus manos. Dentro de este libro yace no solo tu perdón, sino el poder para transformar el destino que llevas arrastrando. Con el corazón acelerado, una revelación ardió dentro de él. ¿Qué tipo de poder?, preguntó, su voz temblando, mientras la luz permanecía inalterada, a un costado. La sombra se acercó más, sus ojos centelleando. El poder de desatar o amarrar, el poder de cambiar tu legado. Pero, ten cuidado, porque con este poder viene un alto precio. La sombra rió suavemente, un eco frío que penetró en las almas de los que presenciaban el escenario. No podrás manejarlo sin costo. Tienes que estar dispuesto a dejar ir lo que más amas. En ese momento, la tensión en el aire se tornó palpable, y Sebastián sintió que todos los ojos estaban sobre él. Su mundo, su familia, todo lo que había conocido estaba en juego. El ángel se acercó y, con un destello de luz en su mirada, dijo: «Recuerda, el verdadero viaje está por comenzar. ¿Qué decidirás al final de esta encrucijada?». Al escuchar estas palabras, un silencio sepulcral se apoderó de la iglesia. No había vuelta atrás. La figura oscura desapareció abruptamente, dejando el libro flotando en el aire, brillando con un fervor inquebrantable. Sebastián respiró profundo, sintiendo el peso de lo que estaba por venir. La pregunta que todos en la congregación murmuraban se convirtió en un eco en su alma. ¿Quién eres realmente y qué destino anhelas? La luz titiló una vez más, pero esta vez con un signo de advertencia, llenando la sala con un halo de incertidumbre. Un misterio aún más profundo se cernía sobre ellos, un llamado divino a explorar la esencia de su ser. ¿Sería Sebastián capaz de enfrentarse a su herencia o se quedaría atrapado en el pasado? La respuesta, llena de promesas y peligros, quedó flotando en el aire, esperando a que un corazón decidiera el rumbo de su historia y el destino de todos los que estaban conectados en esta trama.